A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del programa Quito TV, que de lunes a viernes trae para usted información y análisis de temas coyunturales. El 6 de mayo de 2019, el gobierno ecuatoriano lanzó oficialmente el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 en el Centro de Convenciones Metropolitano, con el objetivo de establecer un espacio multisectorial para llegar a consensos que permitan gobernabilidad en el país y una proyección conjunta hacia el futuro. En este evento estuvo presente el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholznar, quien señaló que se debe demostrar que todos los sectores del país se pueden poner de acuerdo para que el país salga adelante. Asimismo, puntualizó que se debe trazar el futuro y ojalá se pueda decir en 10 años, lo hicimos. También estuvo presente Caterina Acosta, presidenta de la Cámara de la Producción de Guayaquil. Ella manifestó que la importancia del acuerdo radica en que se trabajará por el futuro del país. Indicó que el Ecuador necesita crecer a un ritmo del 5% los próximos 20 años. Danilo Manzano, activista LGBTI y representante de la sociedad civil, apuntó que todos tenemos corresponsabilidad directa para lograr que el Ecuador emerja hacia la prosperidad, acotando que quisiera desde ese acuerdo se pueda soñar en un país que tenga una ciudadanía intergeneracional, para que todos tengan libertad para amar, libertad para pensar, pero sobre todo, libertad para decidir. El presidente de la República, Lenín Moreno, no podía faltar en este acto y expresó su punto de vista diciendo que cuando llegó al país se encontró con una sociedad confrontada y creyó que era necesario reconciliar al Ecuador y asimilar que la libertad absoluta y el pensamiento único no existen, al tiempo de promover la diversidad como valor para enlazar a la sociedad. Hoy, el arquitecto David López entrevistará al dirigente sindical Mesías Tatamuez, quien nos da a conocer su opinión acerca del Acuerdo Nacional. Pero antes de iniciar con la entrevista, les recuerdo que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Twitter Telesucesos 29, Facebook Telesucesos Quito. Además, encuentre todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. David, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio de entrevista Quito TV por la señal de Telesucesos 29, señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en Telesucesos Quito, en Facebook, las 24 horas del día. Ahí tenemos nuestra señal del canal e indudablemente este programa también a través de Facebook. Tenemos la presencia el día de hoy de Mesías Tatamuez. Él es presidente del Frente Unitario de Trabajadores del FUD, presidente de SEDECUD. ¿Cómo está, Mesías? Bienvenido. ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes. Bien, mire, me ha tocado esta responsabilidad, yo sé asumir con responsabilidad y lo vamos a hacer bien y lo vamos a trabajar en beneficio del país. Y lo que sí vamos a manejar al FUD con una independencia del gobierno y una independencia de las cámaras y una autonomía propia de decisiones. El FUD es el Frente Unitario de Trabajadores, una entidad que ya la conocemos por años, una entidad tradicional, una entidad de lucha de los sectores populares, sindicales, obreros, laborales del país. ¿La SEDECUD qué es? La SEDECUD es una confederación que nació en el año 1938. Es más antigua. Es la primera central del Ecuador. Ya, correcto. Que nace por las centrales clasistas cristianas. Más antes era la Central Ecuatoriana de Organizaciones Cristianas, hasta la década del 70, y del 70 pasa a ser la Central Clasista, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC.
y después pasa a ser la Central Ecuatoriana de Organizaciones Socialistas, a de recordar, en el 76, cuando hay una división dentro de todo ese proceso, y del 76 pasa, después de eso, dentro de todos los procesos, pasa a ser la central, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores del Ecuador, CEDOCUT. ¿Cuántas organizaciones están alrededor de lo que es CEDOCUT? Mire, una de las cosas importantes, y gracias por la pregunta, decirle, la CEDOCUT agrupa a centrales del sector privado, sindicatos del sector privado, y grandes organizaciones, por ejemplo los azucareros, por ejemplo los ensambladores de carros como la Chevrolet, Botar que se llama. Hay centrales como funerarias nacionales dentro de todo este proceso. Están los municipios dentro de esto, está en Mapa de Ibarra dentro de todo este sector. Está la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que tiene 17 organizaciones. Está Solca, que está dentro de todo este proceso, y tiene las organizaciones campesinas, negras, indígenas del Ecuador, que están donde hay campesinos, donde hay indígenas, porque no es una organización que ha venido ahorita haciendo esa vida. Usted ha de recordar toda la década del 78, 80, fue la década de la lucha por la tierra, y ahí esa lo hizo, y yo vengo de ese lado, del lado agrícola, de la lucha por la tierra, de la lucha agropecuaria, de la lucha de todos esos niveles que venimos trabajando dentro de esos procesos. Y por eso, y ahora me ha tocado el último periodo, me ha tocado la presidencia de la CEDOCUT, a la que estoy representando, y ahora en el 1 de mayo me tocó la presidencia de turno del Frente Unitario de Trabajadores, que agrupa a la CETED, a la CEOLS, a la CEDOCUT, a la UGT, a la UNE, a las centrales municipales y a las centrales de los consejos provinciales, dentro donde están todas las organizaciones, que ha sido una organización que ha hecho propuestas toda una vida al gobierno, a todos los gobiernos de turno. No es una organización de papel, y es la que realmente le paró. Y una de las cosas que quiero dejar claro al Ecuador, la CEDOCUT es la única organización que no la pudo dividir el correísmo. Es la única central que hizo todo lo imposible el correísmo y no la pudo dividir. En el resto de organizaciones fue divide y vencerás, ¿no? Indudablemente muchas se rompieron, inclusive estructuras históricas como Pachacuti, como la CONAIE, fueron quebrantados precisamente en la época, claro, de la década pasada. El correísmo hizo, a mí me pareció un mal, el hacer y dividir dentro de esto, como dice, ahí creó la CUT, creó todo, estas organizaciones que antes eran correístas y ahora ya parecen morenistas. Entonces, por eso, lo que deben de estar tranquilos, los morenistas y los correístas funcionan igualito y no pueden estar pensando que nosotros ahora vamos a estar que ayer estuvimos con un gobierno y ahora ya estamos con Moreno. Jamás estaremos. Por eso el PUT, dentro de nuestra dirección y de mi dirección, será independiente del gobierno de turno, independiente de las cámaras, y será una organización clasista donde estaremos defendiendo los derechos y las decisiones autónomas como organización de trabajadores y la lucha del pueblo. Por eso nuestro agradecimiento aquí a través de este medio tan importante, la participación del 1 de mayo, que fue una participación masiva en el Ecuador por la confusión que el gobierno hizo también dentro de si el 1 de mayo era de 4 horas o no era, que me pareció el absurdo más grande. Señor Tatamuez, el gobierno ha hecho un llamado a un acuerdo nacional 2030 o 2030, como se lo llama, a varios sectores, a varios gremios, a varias entidades públicas y privadas. Ustedes no van a participar de este diálogo. Esa es
la decisión que ustedes han tomado. ¿Por qué lo hacen? Mire, como lo comunicamos al país y hemos comunicadole al Ecuador entero y al mundo, yo creo que un diálogo, cuando usted hace un diálogo, no tiene que ser un diálogo de sordos, tiene que ser un diálogo franco, sincero, participativo. No que lo llama el diálogo cuando todo está hecho. Este diálogo, por ejemplo, verá que este es el tercer diálogo. Ya hubo el primero, ya hubo el segundo y todo ha ido, no han tenido resultados. Porque cuando los diálogos se les hace con un solo sector, siempre tienen malos resultados. Son leyes que, por ejemplo, ha ido haciendo los gobiernos anteriores y este gobierno, hemos visto cómo van fracasando. ¿Por qué nosotros decidimos no ir? Decidimos ecuatorianos no ir. El gobierno primero plantea flexibilización y nosotros planteamos que antes que flexibilización debemos de sentarnos a discutir por el trabajo que necesitan 5 millones de ecuatorianos. Por ellos tenemos que no tratar de los que ya tienen empleo, que son 3 millones y más. Entonces, y cuando 5 millones y más no tienen empleo. Entonces, cuando hablan de trabajo por horas, primero para hablar de trabajo por horas tienen que cambiar la Constitución. Así de fácil. Así no se puede engañar no se lo puede hacer a la ciudadanía. Vía asamblea, sino a través de una constituyente. Exacto, tienen que ellos hacer un cambio de la Constitución, no hacer parches. Entonces, nosotros, ¿qué hemos planteado? Hemos hablado con el presidente de la República. Mire, y es un mundo de puntos para discutirse cuando ahí se tenía que discutir máximo empleo, la economía, que es otra de los puntos más duros y más graves. Lo otro es la corrupción. Yo creo que para la corrupción debemos hacer una minga, ecuatorianos, una minga de todos. Porque usted pone aquí el dedo, sale pus en todo. Ya no sabemos qué hacer con tanta corrupción que hay aquí en este país. Eso, el presidente ofreció la cirugía mayor y nosotros no vemos esa cirugía mayor. El otro punto, nosotros vemos empleo, economía, nosotros vemos corrupción y el otro, seguridad social. Para nosotros la seguridad social, la defensa del seguro social ecuatoriano y ecuatorianas. Primero, aclarar, el seguro no es del gobierno de turno, ni de los gobiernos de turno, ni caja chica ni caja grande. Esa es la realidad, cómo lo dejan quebrado, cómo lo dejan barrido las arcas del IES. Y nosotros vemos que todavía tiene salvación el seguro. Hay que salvarlo, ecuatorianos, al seguro. ¿Cómo? Primero que el gobierno pague, que los empleadores morosos paguen, porque ellos descuentan al trabajador, pero no pagan. Eso es lo que nosotros creemos que esté. Entonces, mire, cuando se plantea trabajo por horas o cuando se habla de flexibilización, ecuatorianos, ¿qué es lo que quieren? Que trabajemos 3 días. Y después, para asegurar la semana, que trabajemos sábado y domingo. Se da cuenta, para no pagar horas extras, ecuatorianos. Otra que están pidiendo facilidad. Cuando usted entra al trabajo, entra por prueba. Que se facilite la prueba. Eso es lo que están planteando. Mire, y la otra que están ellos planteando, ecuatorianos, es que votarlo al trabajador sin pagarle nada. Eso es lo que queremos primero, sentarnos a discutir, sentarnos a hacer una agenda, conversar. Los acuerdos tienen que ser, antes que yo tenga todo preparado para mi interés, conversar primero. La mesa tiene que ser franca, sincera, discutir directa, para que los sectores todos para que de ahí ganando. Produzca. Tanto la parte privada con sus empresas, que tengan beneficios, que tengan seguridad, pero asimismo el trabajador, indudablemente. Y que gane. Que se lo puede hacer. Y que gane el Ecuador. Y lo otro es que nosotros hemos dicho ya, señor presidente, el 30 de abril,
le dijimos, nosotros estamos en contra de la carta de intención, porque en la carta de intención es otra cosa que acaso se le dice al país, no se le dice al país. ¿Por qué no se le dice? Aquí está lo de flexibilización, aquí están de otros contratos que quieren hacer. Mire, ecuatorianos, los empleadores queriendo utilizar y crear empleo, ellos lo pueden hacer. El Código del Trabajo les da varias formas de hacer contratos. El exministro del Trabajo dejó creando varias formas de contratos. Contrato para la hotelería, contrato para las flores, contrato para los bananeros, contrato para el turismo. Dejó haciendo. Mire, pero no, trabajo por horas. Y han satanizado y lo han hecho como que el código actual es el peor de la historia del Ecuador. Yo me pregunto, ecuatorianos, ¿por qué no dijeron si ese código se hizo en el año 1938? ¿Por qué no dicen ahora? ¿Por qué lo dicen ahora? ¿Para qué? ¿Y por qué no discutimos? Ellos han sido beneficiarios de todo. Mire, les recordamos a los ecuatorianos, ellos tuvieron la tercerización. En el gobierno de Lucio aplicaron todo el peso en la tercerización. ¿Cómo no crearon empleo? ¿Por qué no discutir eso? Ellos ya abusaron. Eso es lo que queremos discutir. Ahora, viendo la debilidad del gobierno, lo que ellos quieren, queremos más. La otra propuesta que nosotros hacemos en el diálogo ecuatorianos, y hemos dicho ya al presidente, ¿por qué no les exige que traigan la plata que tienen afuera? Eso es lo que estamos planteando, para invertirla aquí en el país, para crear empleo. Ahora no pueden decir que no tienen garantías, tienen garantías. Y usted lo sabe eso. Ahora tienen ministros, tienen Frente Económico, tienen todos los ecuatorianos sabemos eso. El señor Campana dijo que traía 9.000 millones al inicio para crear empleo. ¿A dónde está? Esa es nuestra pregunta. Después que traían 15.000 millones, ¿a dónde está para crear empleo? El año pasado, ecuatorianos, les condonó el gobierno los intereses, usted ha de recordar, de las deudas. Dijeron que era para crear empleo. ¿Dónde está? ¿Cuántos empleos han creado? El gobierno ecuatoriano nos ofreció crear 200.000 puestos de empleo. ¿Dónde está? Eso es lo que primero queremos discutir. Eso es lo que nosotros estamos tratando y eso es lo que hubiéramos querido primero. Por eso no fuimos. No podíamos ir a balizar lo que realmente no estamos de acuerdo. ¿Ustedes se han reunido con el presidente Moreno, con sus asesores en algún momento? Mire, el 30, nosotros nos reunimos 30 de abril porque nos llamó el gobierno, el presidente, para derogar ese mal decreto que hizo de las 4 horas del 1 de mayo. Y ahí discutimos. Ahí le dijimos que estábamos en contra de la firma con el Fondo Monetario Internacional. Ahí le dijimos que estábamos en contra del aumento de los años para la jubilación en la seguridad social y con un ejemplo clarito, ecuatorianos, clarito. ¿Quién le va a dar trabajo a un ecuatoriano o ecuatoriana después de 50 años o después de 40 años? Fácil. Nadie, ecuatorianos. Entonces, ¿cómo se va a jubilar? Nunca. Pero eso es algo que se está proponiendo, es algo real después de las declaraciones del ministro que parecían desatinadas. Por eso, pero es que eso es lo que queremos discutir. Eso no puede darse porque el seguro es tripartito. ¿Y quién lo tiene que discutir? Somos los afiliados activos, los jubilados y el gobierno. Y también, cierto que tienen que estar los empleadores. Nosotros no discutimos eso. ¿Qué le planteamos también ahí? Que eso no vamos a aceptar. Y él mismo dijo, sí, eso no puede ser así, y en fin. Le discutimos peor pagar más. ¿Por qué nosotros ecuatorianos, por qué los ecuatorianos tienen que ser los que debemos de pagar la crisis económica? El chuchaqui de los que dejaron los gobiernos pasados. No se ha recuperado prácticamente nada de lo que se llevaron. Exactamente. Usted lo dice
y así deben de hacer los medios de comunicación, ayudar a informar al país. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Entonces, eso también lo planteamos, le dijimos al gobierno, vea, presidente, esto es lo que queremos discutir. Y ahí queremos. Otra cosa que le dijimos, que el gobierno y nosotros debemos de empujar, impulsar, de hacerlo, de plantear que la Asamblea, que da mucho que desear, por lo menos hiciera breve esa reforma del artículo 28 de la Constitución que dijo la Corte, para poder nombrar los 2 delegados que hay que nombrar para el Seguro Social. Porque mire, el delegado de nosotros no tenemos hace rato, desde el correísmo hasta ahora, que destituyó, que fue nuestra delegada último, fue Paulina Guerrero. No tienen ustedes No tenemos los trabajadores. En el directorio, ¿ya? En el directorio. Y lo otro que está prorrogado es el de los empleadores, el señor Peso. Entonces, ¿qué queremos? El único que es legal, representante legal, es el del gobierno. Entonces, le dijimos que eso hay que hacerlo. Como también le planteamos ecuatorianos que mandemos un proyecto de ley, que debemos de hacerlo, y con el ministro del Trabajo a la Asamblea, un proyecto que deroguen ese mala ley que está para el 1 de mayo, para que no haya estas confusiones, porque el 1 de mayo, mire, en el mundo no se lo toca. El decreto de feriados, el decreto de el feriados, tema del 1 de mayo no se mueva. No se mueva porque, ajá, mire, eso no han tocado ni las dictaduras. Y al presidente le hicieron, yo veo ahí que los asesores no le ayudan, porque eso al presidente debían decirle, no, señor presidente, no haga esto, porque es el 1 de mayo. Porque es una ley de feriados histórico, que dejó el anterior gobierno. Exacto. Pero en el caso del 1 de mayo se pudiera mover el 1 de mayo, a través de un nuevo decreto, ¿no? No, hay que derogar esa ley, porque es una ley. Porque dejó el ex gobierno, dejó una ley. Esas cosas, vea, también discutimos. Discutimos la corrupción, le planteamos al presidente así, y qué bueno que lo sepan los ecuatorianos. Le dijimos, presidente, ¿en qué nos vamos a anotar? ¿En qué le vamos a apoyar? Es en que la cirugía mayor sea real, que es que todos los ecuatorianos hagamos una minga contra la corrupción. Eso es lo que le planteamos nosotros. ¿En qué quedaron con el presidente? El presidente dijo, gracias, de acuerdo, todos tenemos que combatir la corrupción, porque ustedes como periodistas y los ecuatorianos conocemos, donde usted pisa, donde usted pone el dedo, donde usted hay algo, hay corrupción. Usted ha visto los últimos escándalos de estos días. Usted ha visto esos escándalos de la Odebrecht, usted ha visto esos escándalos de los partidos en la Asamblea, pero es fatal, la justicia es fatal y queremos, por eso nosotros, el FUT, la CEDOCUT, lo que sí apoya es a la fiscal. Nosotros creemos que los ecuatorianos debemos apoyar a la fiscal, darle toda la credibilidad, el espaldarazo para que ella esté protegida y pueda actuar. Y también deben de darle dentro de todo justicia, para que ella vaya barriendo también ahí, que hay mucho que barrer ahí dentro. Usted ve en la judicatura la ciudadanía no cree, en la Corte Nacional la ciudadanía no cree, en la Corte Constitucional ya se cree, esperamos también, hay esperanzas que mejore dentro de todo este proceso. Mire, si nosotros no queremos leyes, eso queremos aclarar a los ecuatorianos, no queremos leyes para los sindicatos, pero tampoco queremos leyes para las cámaras. Queremos leyes para el Ecuador, para el desarrollo del Ecuador, para que gane el país, para el empleo de los que no tienen trabajo. Lo que dije al inicio, ecuatorianos,
todos luchemos para los 5 millones de ecuatorianos y los miles que están de migrantes aquí en nuestro país. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y eso es lo que hablamos y por eso es lo que no fuimos a un diálogo donde se dice, hey, vengan al diálogo y punto. No, nosotros no, el Frente Unitario no se porta. Lo que vamos a impulsar el Frente Unitario, un diálogo con la sociedad civil, con universidades, con profesionales, para sacar respuestas y decirle al gobierno, estas son las respuestas para el país, estas son las respuestas sobre empleo, estas son las respuestas sobre seguridad social, estas son las respuestas sobre seguridad, estas son las respuestas sobre medio ambiente. Esos diálogos ya están organizando, ya se han puesto fechas ustedes para conversar. Estamos organizando dentro de eso. El FUT también le comunicamos al Ecuador, tiene ya terminado un código del trabajo, vamos a presentar en el mes próximo una propuesta de código del trabajo para el Ecuador, para discutirlo. Tenemos también una propuesta de ley para la seguridad social, porque mire, el seguro social y el código del trabajo tienen que ir juntos, cogidos de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay empleo con seguridad social, afiliados a la seguridad social, el seguro social va a tambalear, va a debilitarse. Y lo que tenemos que hacer es que el seguro social tiene que ser administrado técnicamente, tiene que ser despolitizado, y ahí le planteamos a Paul Granda, le planteamos al Contralor, ¿qué pasa de los nombres que ellos ya tienen, que salió del primer informe de los 19 informes que salieron de la Contraloría, ya con nombres que se debe de ver? Los que no han descargado, porque ahí sí hay que ver también, todo mundo tiene derecho a descargarse, pero sí hay que ver sobre las construcciones. Para nosotros eso es clave. Construcción, medicina, para nosotros eso es clave dentro de todo este proceso, y cómo ha sido también la venta de bonos. ¿Han organizado jornadas de protesta? ¿Van a hacer jornadas de protesta? ¿Están organizando? Mire, el 1 de mayo fue una de las mediciones nuestras de ir trabajando a lo que la convención nos dejó una tarea, que hay que ir preparando una medida. De hecho, de eso no está descartado para nada. Esa medida, de hecho, tenemos que irla trabajando con el pueblo y todo ecuatorianos. Todo depende del gobierno. Si el gobierno no hace caso, si el gobierno cree que solo hay que dialogar con los empleadores y el Fondo Monetario Internacional, y hay que dar la vuelta en ese círculo y no tomar en cuenta las posiciones de los trabajadores, del pueblo ecuatoriano y de gente que quiere cambios. Nosotros no dependemos, señores del gobierno, de la banca privada. Nosotros no dependemos de sectores de las cámaras. No, nosotros dependemos del pueblo. Y por eso queremos que el pueblo gane, que el Ecuador gane, que el Ecuador salga adelante. Eso es lo que queremos, que aquí en este país creemos empleo, pero para crear empleo tiene que haber un compromiso de aquellos que hasta ahora nosotros, así como ecuatorianos, hemos visto que los empleadores no hacen ninguna inversión todavía aquí en el país. Dicen que ya van a hacer, que ya están haciendo, pero que nos demuestren, porque eso se va a ver solo cuando creen empleo. Señor Tatambues, queremos agradecerle, nos hemos quedado cortos de tiempo. Gracias por estar aquí, los seguiremos invitando para ver cómo avanzan esos diálogos que ustedes van a tener con la sociedad civil, con los profesionales, con distintas ramas y gremios que conforman la sociedad ecuatoriana, para poder ir avanzando en acuerdos que sean de beneficio para todos los sectores. Nosotros también agradecemos, nosotros en el FUT vamos a tratar de conservar la unidad
también llamamos al pueblo ecuatoriano a la unidad y a la defensa de la patria. Aquí ya no es la defensa de mi gremio, de mi parcela, lo que os he decir. Aquí tiene que ser la defensa del país para que gane el país, pero para eso es lo que tenemos que acabar una lacra, ecuatorianos, y esa lacra, ese cáncer se llama corrupción. El rato que nosotros la vamos a ir combatiendo esa corrupción, ecuatorianos, nuestro país sí puede arrancar bien y para bien, pero con leyes positivas. Muy gentil por estar aquí. A usted. Amigos, Mesías Atamuez en la parte final, defensa del país, lucha contra la corrupción. Lo hemos escuchado, lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo atrás, una lucha constante en nuestro país. Esperemos que ahora, con el aporte de todos, esta sea la definitiva para encaminar a nuestro país. Muchas gracias. A usted. Amigos, hasta la próxima. Que pasen bien. Felicidades. Nos encontramos mañana con más información y análisis de temas de coyuntura a las 8:30 por Telesucesos Canal 29 y el reprise a la 1:30 de la tarde. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.